Hola, hola, bendiciones, familia, Pacto de Gracia. Estamos felices y contentos una vez más de llegar a ustedes trayendo pues buenas noticias, esperanza, como lo es la palabra de Dios, nuestro cimiento, nuestro fundamento para nuestra vida, para tener una vida próspera, una vida de victoria, así como el Señor Jesús quiere que nosotros vivamos. Por eso nos dejó su palabra, por eso nos dejó sus principios. Felices de estar acá una vez más. De verdad que agradecemos a Dios por esta oportunidad y por sus vidas, por aquellas personas que nos escriben, que están pendientes del podcast Pacto de Gracia. Bueno, llegó la hora, llegó el momento de un episodio más de Pacto de Gracia. Así es, bienvenidos a Pacto de Gracia. Siempre es un honor poder compartir la palabra de Dios con ustedes, poder compartir este rato agradable tanto para nosotros y sé que para las personas que pues nos siguen por allí también sé que es un momento agradable porque estamos escuchando la palabra de Dios, estamos escuchando algo que sabemos que va a ser productivo para nuestras vidas y hoy pedimos a Dios que de verdad este episodio sea de gran bendición para las personas que así lo necesitan y que hoy sus vidas puedan ser tocadas con el mensaje de Cristo, con el amor de Dios, porque realmente eso es lo que nos impulsa, nos ha tocado, el amor de Dios nos ha tocado a nosotros, ha tocado nuestros corazones, nos ha transformado, hemos sido realmente, como se dice, testigos de que lo que Dios hace en la vida del ser humano es real, es grande, es asombroso. Dios sigue siendo el mismo Dios ayer, hoy y lo será por los siglos. Dios sigue haciendo maravillas. Dios sigue estando interesado en nosotros, Gerson. Así que eso es lo que nos motiva y esperemos que este episodio sea de gran bendición para todos ustedes. Así es, Dios nos amó desde el principio, puso su mirada en nosotros, nos escogió para cosas hermosas. Y una de las cosas que hemos venido hablando es para que nosotros seamos prósperos, pero a su manera. Y hemos venido hablando sobre esto, sobre prosperar a la manera de Dios. Y es algo que debemos entender, es que Él quiere que nosotros prosperemos en todas las áreas. Y hemos venido tocando áreas, diferentes áreas de cómo Él quiere que nosotros prosperemos, pero a su manera, no a la manera de este sistema. Y vuelvo y repito, no podemos ver la prosperidad de Dios, cómo Dios trabaja, los principios de Dios, las leyes del reino de Dios a cómo se rige este mundo. Es totalmente distinto. Y en una de las áreas que queremos tocar hoy, que Dios quiere que nosotros prosperemos en gran manera, no saben cuánto, es en nuestro hogar y en nuestra familia. Así es. Y hoy queremos hablar un poco sobre eso, de cómo prosperar a la manera de Dios en el ámbito familiar. Así es, así es. Creo que, de hecho, como sociedad siempre hemos escuchado que el matrimonio es el fundamento de la sociedad, es el fundamento, la familia es el fundamento de la sociedad y podemos decir que también es el fundamento de la iglesia y creo que incluso es el fundamento del corazón de Dios. Entonces, evidentemente, hay una batalla, hay una guerra campal que estamos viendo desde siempre, pero creo que ha tomado un auge impresionante y es una batalla campal contra el matrimonio, contra la familia y contra estos fundamentos que sostienen no solamente la vida de papá y de mamá, sino que también la vida de los hijos y de las personas que están dentro de la familia. Entonces es sumamente importante reconocer que Dios en su palabra nos ha dejado principios y que no son gravosos, porque una de las técnicas del enemigo es hacernos creer que poner en práctica las cosas de Dios son complejas, son difíciles y todo este tipo de cosas, y cuando creemos eso, pues nos vamos a frenar en practicar porque creemos, bueno, eso como que ahorita en este mundo no funciona, porque he escuchado gente que dice, no, pero es que ahorita eso no funciona, no, pero es que ahorita es otra cosa, no, pero es que ahorita la gente piensa diferente. Puede pensar diferente, el mundo puede haber avanzado, la tecnología puede
tener cada vez más impacto sobre la raza humana, pero las palabras de Dios no pasan, los principios de Dios no pasan, y lo que Dios ha establecido en su palabra, pues, si lo ponemos en práctica, si nos acercamos a ese diseño, a ese modelo, pues nos va a ir mucho mejor. Nosotros, pues, somos un matrimonio, tenemos una familia también, y podemos decir con propiedad que hemos atravesado circunstancias, hemos atravesado crisis, hemos atravesado tormentas, y nos hemos dado cuenta de un detalle, pero que es sumamente importante. Cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, las cosas nos salen muy mal. Es correcto. Pero cuando empezamos a poner en práctica las cosas, los principios que Dios ha establecido de maneras cotidianas, de maneras prácticas, hemos visto cómo hemos tenido resultados diferentes y, por supuesto, mejores. Creo que Gerson, una de las relaciones más complejas que se hablan, pues es el matrimonio. Somos dos personas distintas, con gustos distintos, crianzas distintas, pero cuando tenemos un punto principal que nos mantiene unidos, que es Cristo, cuando Cristo es el fundamento tanto de tu vida como de mi vida, pues ese es el cimiento seguro para que todo lo demás empiece a funcionar. Yo creo que las diferencias en el matrimonio o en una pareja van a existir, ¿sí? Van a existir siempre, por supuesto, nada más empezando que uno es hombre y otro es mujer, ¿no? Exacto. Por allí vienen las diferencias y de allí parten muchísimas cosas. Pero creo que nuestras diferencias solo se pueden alinear, o solo las puede alinear Cristo, su palabra. Cuando nos ponemos en mi posición como esposo, y tú en tu posición como esposa, en lo que tú crees, yo creo que ahí no puede haber cierta, ¿verdad? Como quien dice, comprensión o armonía. Pero si nuestras diferencias las llevamos a la palabra, allí, y nosotros nos rendimos a ella, creo que humildemente, si yo me someto a su palabra y tú te sometes a la palabra, pues allí las diferencias pasan a segundo plano. A segundo plano y nos vamos en una sola dirección, ¿verdad? Yo siempre digo, bueno, vamos a ver, yo pienso esto, mi esposa piensa aquello, esto, y ¿será que sí? ¿Será que no? No, bueno, vamos a la palabra, a ver qué dice y nos dejamos guiar por ella. ¿Sí? Entonces no estamos peleando mucho, vamos a la palabra y ella nos va a guiar, como dijo el salmista David, ella es nuestra guía. Por eso nosotros, como siempre decimos, nos basamos siempre en las Escrituras, nos basamos siempre en la palabra, porque hemos entendido que la palabra es Cristo y Él se quiere revelar a nuestras vidas a través del Espíritu Santo por su palabra. Y es fundamental que queremos hablar hoy sobre el hogar y la familia. Y es que mucha gente puede denominarse próspero, pero hemos visto muchísimos casos donde pueden tener mucho dinero, muchos bienes, pero no tienen familia, no tienen un hogar. Tienen una casa donde llegar, tienen quizás un cuarto, pero eso no hace ni un hogar y no hace tampoco la familia. Entonces, creo que la prosperidad de Dios siempre va a ir en contra, no en contra, sino que de una manera distinta y diferente a la cual vemos. Entonces, ¿quieres tener una familia próspera? Debemos empezar por lo esencial. En el episodio pasado dijimos que la prosperidad tiene una fuente. Así es. Tiene una naturaleza y la naturaleza es Dios, la naturaleza es Cristo. Entonces es importante que nuestro hogar y nuestra familia tengan un fundamento. El fundamento es Cristo y Él va a ser la fuente de la prosperidad para nuestro hogar y de nuestra familia. Claro, porque una de las cosas más importantes, y como mujer puedo decir que en algún punto de mi vida quizás me costó entender eso, ¿sí? Pero nosotros debemos entender que Cristo, que Dios, que su palabra es realmente de donde vamos a recibir nosotros todos los nutrientes que necesitamos para poder amar. Porque en el amor humano, en el amor sentimental,
que mucha gente confunde esto, ¿no? Porque creen que el amor es un sentimiento, pero el amor es una decisión, el amor es una elección. Y eso lo podemos ver a lo largo de la palabra, porque dice la palabra que Dios amó tanto al mundo que no se quedó sintiéndolo nada más, sino que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el amor es una elección. Pero ¿qué pasa? Nosotros no podemos dar algo que nosotros lamentablemente estamos carentes o no tenemos. Entonces, por eso decimos, muchos de los problemas de las familias, muchos de los problemas, en este caso estamos hablando del matrimonio, vienen por carencias, tanto en el esposo como en la esposa. Y entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de colocar o idealizar a nuestra pareja, a nuestro esposo en este caso, idealizarlo y decir, bueno, yo debería sentirme más plena, yo debería sentirme más feliz con él, yo debería tener esto, yo debería tener aquello, porque idealizamos al hombre como la fuente de nuestra plenitud. Estamos yendo a la fuente incorrecta. Exacto. Entonces, ¿cómo puede funcionar mejor un matrimonio? Recibiendo primero el amor de Dios, la aceptación de Dios, nuestro valor viene de Dios. Cuando empezamos a recibir de esa fuente, que es la fuente más segura, que es la fuente más firme, que es la fuente más fiel, empezamos a recibir todos esos nutrientes, todas nuestras demás relaciones van a ser arropadas por ese fundamento, esa firmeza o esa seguridad que ya tengo en Dios. La mayoría de los conflictos, tanto en familias como amistades, como también en el matrimonio, vienen por carencias en nuestro corazón. Entonces, ¿cuál es el primer consejo que podemos darle hoy a una pareja, a un matrimonio, a una familia que están atravesando crisis, que sus cimientos están siendo estremecidos porque vienen tormentas que estremecen los cimientos, ¿sí? Pero, ¿qué podemos decirle? Que encuentren su amor, su satisfacción, su plenitud, primero en Dios, priorizar el amor de Cristo, el amor de Dios en el hogar, porque de allí se va a desprender todo lo demás. Es una relación sana con Dios, una relación abierta con Dios, una relación de humildad con Dios, va a hacer que nosotros aprendamos a amar a nuestro cónyuge, a amar a los miembros de nuestra familia, tanto o así como Dios nos amó. ¿Sí? A nosotros nos parece imposible decir, ¿cómo puedo yo amar a alguien como Dios le ama? Pues solamente tú recibiendo primero el amor de Dios. Entonces es importante impregnarnos, entender que Dios nos ama, que tiene un plan maravilloso con nosotros. Y luego que recibamos eso y que lo hagamos el fundamento y la fuente de nuestro bienestar, entonces todo lo demás va a venir por añadidura. Entonces debemos fundamentar nuestro hogar en el amor de Dios. Así es. Sí, porque de ahí pues se va a desprender todo, ¿no? Así es. Y como tú decías antes, problemas en familia, en el hogar, es porque hay carencia, ¿no? Y creo que el amor de Dios lo suple todo, el amor de Dios lo llena todo. Entonces cuando nosotros fundamentamos nuestros hogares en ese amor, creo que la atmósfera automáticamente va a cambiar, el lenguaje va a cambiar, porque los problemas van a seguir estando. Claro, por supuesto. Las situaciones, los conflictos quizás van a venir, las pruebas, las tormentas. Por supuesto, pero está ese amor, y el amor pues dice que echa fuera todo temor, todo miedo. Ya va a haber seguridad de que tu hogar hay alguien que los cuida, lo ama, porque ese es el amor, ¿sí? Ese es el amor. Entonces, un hogar lleno del amor de Cristo va a ser un sitio seguro, un refugio, un lugar donde vas a querer llegar, porque va a ser diferente. O sea, va a ser como que tu lugar de descanso, de bendición, de llegar de afuera de ese mundo tan convulsionado, tan crítico, tú puedas contar con un lugar donde descansar. Así es. Dejar todo allá afuera y agarrar nueva fuerza para el siguiente día salir de nuevo a enfrentar un sistema violento, pero lleno del amor de Dios. Así es. En Colosenses 3:14 dice, y por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto
¿Qué significa que es el vínculo perfecto? Es lo que mantiene unido perfectamente cualquier edificio, cualquier relación, cualquier cosa. Entonces, el amor es el fundamento. Por eso dice, vístanse, imprégnense, llénense, pero del amor verdadero, Fíjate que del amor genuino, el amor de Dios. Cuando tú hablas de ese vínculo, lo llevamos a la pareja, pues, ¿qué es lo que hace que personas tan distintas, Ajá. qué es lo que hace con personas con caracteres tan distintos, con culturas hasta distintas, con maneras de comer distintas, con maneras de hacer casi todo distintos, puedan estar unidos durante años? Solo hay una sola razón, el amor. Es lo que mantiene, es ese vínculo que une a unas personas tan distintas, de raza, de color, de todo, es ese vínculo. Y si lo llevamos al hogar, imagínate tú, si lo llevamos a nuestra familia, porque creo que la desunión en la familia, las diferencias en las familias es porque hay carencia de amor. O sea, no hay un amor pleno porque ese es el vínculo perfecto, ¿sí? Y ahora, imagínense ustedes, el amor de Dios en nosotros, pues nada lo va. Quizás el amor eros, el amor que une de madre a hijos, de esposo a esposa, quizás es un poco condicional, Ajá. sí. Pero el amor de Dios, ¿qué lo puede? El amor de Dios, ¿qué lo puede quebrar? ¿Quién nos separará de ese amor? Si nuestra familia, nuestros hogares, está ese vínculo perfecto, nada podrá destruir, nada podrá hacerle daño, porque el vínculo perfecto, que es el amor de Dios, que es Dios mismo, porque Dios es amor, está allí. Tenlo por seguro que tu hogar y tu familia va a permanecer de pie, va a permanecer bendecida, va a ser próspera aún en medio de cualquier crisis. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que sacar la idea de nuestra mente, de que el amor, como lo dije minutos atrás, de que el amor es un sentimiento, de que yo siento o no siento de hacer algo, ¿sí? En estos días escuché un consejo que decía, primero hazlo y luego sientes, ¿sí? Porque a veces queremos sentir primero para luego hacer, pero resulta que cuando haces lo correcto te das cuenta luego la satisfacción que se siente de haber hecho lo correcto. Pero entonces nosotros no podemos basar nuestras relaciones de familia, de matrimonio, en un amor tan frágil como el de nuestras emociones, porque nuestras emociones van, vienen, pero realmente el amor es algo firme, es una elección que hacemos, y mientras más firme sea esa elección, pues se van a superar mejor las circunstancias de la vida. Mientras más fortalecidos nosotros estemos, mientras más fundamentados nosotros estemos en el amor de Dios, el amor que proviene de Dios, entonces nosotros vamos a poder entender mejor cómo se ama realmente a nuestros esposos e incluso a nuestros hijos. Y en un mundo porque es como acabas de decir, en este mundo se habla mucho casi que del matrimonio, casi que se ha convertido en un contrato y no en una relación de amor y de compromiso, sino en un contrato. Si me sirves, bien, y si no me sirves, pues listo. Entonces no importa cómo haya quedado el corazón, no importa cómo haya quedado esa relación que hubo, porque realmente están, como muchas personas dicen, y lamentablemente hay hombres que ven a las mujeres quizás como objetos, como cosas, y eso tiene que empezar a cambiar. Dios no nos ve como eso, Dios nos ve a nosotros, a todos nos ve como sus hijos, como nos da un valor. Entonces, cuando nosotros entendemos nuestro valor en Dios, nosotros podemos también valorar a las personas por lo que son y no tratarlos como simplemente objetos para mi uso. Entonces, hay que tratar de filtrar toda esa información que se ha metido muy sutilmente, Gerson, en nuestra era, en nuestros jóvenes, en nuestras propias mentes, de pensar que el amor es algo condicional, de que el matrimonio no funciona, de que el matrimonio ya pasó de moda, todo este tipo de cosas. Sí. Porque los principios de Dios realmente van a funcionar hoy, mañana y siempre. Y el matrimonio ¿cómo lo decimos? Es un principio que va a guardar
todo lo que tiene que ver con la familia. Entonces, debemos fundamentar primeramente nuestra familia en una relación genuina, abierta y maravillosa con Dios. Sí, Dios es amor, ¿no? Cuando hablamos de amor también decimos, bueno, fundar nuestra familia en Cristo, en Dios, que sea ese amor. Porque debemos de entender, y lo leímos anteriormente, que dice que es el vínculo perfecto, que nos tenemos que vestir con ese amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, cuando ese amor es el que nos une, nos vincula uno con otro, a pesar de las diferencias, a pesar de lo que podemos estar pasando, eso va fortaleciendo los lazos y las relaciones entre esposo y esposa, va fortaleciendo los lazos entre hijos y padres y así sucesivamente. Entonces, cuando vienes a ver, tienes formada una familia inquebrantable, tienes formada una familia llena de fe, tienes formada una familia próspera, tienes formada una familia con propósito en la vida, tienes formada una familia excepcional. ¿Por qué? Porque lo ha unido ese vínculo perfecto que es Dios, que es el amor. Entonces creo que es algo interesante que debemos analizar y nosotros los animamos hoy a que pues cimenten su familia en ese amor, que sea ese fundamento extraordinario. Porque entonces si ese amor es el vínculo perfecto. El vínculo perfecto, ese amor genuino, es la atmósfera que domina en un hogar, en una familia, pues creo que las dificultades se van a enfrentar de una manera distinta, se van a enfrentar con una mejor actitud, va a haber perdón, van a fluir las cosas como Dios quiere, van a fluir las cosas más fácilmente porque el barco está siendo guiado por el mejor capitán, que es Dios, que es el amor real. Así es, y me viene ahora a la mente que en el episodio anterior tocamos la naturaleza de la bendición y dijimos que era Dios, la naturaleza del bienestar, la naturaleza de los buenos resultados, el origen de los buenos resultados es Dios. Pero también podemos decir que el origen o la fuente de la maldición y de lo malo es el enemigo, es Satanás. Entonces, ¿cómo abrimos la puerta, o cómo los matrimonios abren o las familias abren puertas al enemigo? Pues practicando principios que van contra la palabra del Señor, y eso le abre puertas a la maldición, le abre puertas a los malos resultados en la familia, porque la palabra del Señor dice que Jesús dijo que el ladrón vino a matar, a hurtar y a destruir. Y eso es lo que el enemigo busca con los hogares, la familia. Debemos entender que la mayoría del origen de los conflictos, el origen de las separaciones, el origen realmente es un origen oscuro, es un origen de las tinieblas. El enemigo está detrás de destruir y derribar la familia, pero nosotros en nuestras manos y con la ayuda de Dios tenemos el poder para resistir, para resistir todas esas como se llaman, esas tentaciones que el enemigo pone para lograr sus objetivos, y nosotros muchas veces muy sutilmente caemos en ellas. Caemos en la falta de perdón, caemos en los gritos, caemos en los conflictos, caemos en los problemas, caemos en tantas cosas que dañan la relación y se le está abriendo la puerta pues a la maldición. Por eso podemos cambiarlo poniendo al Señor, poniendo a Dios, la fuente de la bendición, como nuestro sustentador, como nuestra base, como la base de nuestra familia. Entonces, debemos entender el origen, Gerson, porque esto es importante. Pero si lo vemos, que todo el mundo le pasa. No, pero no queremos esto para nuestro hogar, no queremos esto para nuestra familia. Y si identificamos que viene del maligno, pues nosotros no queremos los resultados del maligno. Nosotros queremos los resultados que vienen de Dios, porque son buenos, son placenteros, son maravillosos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decidir, tomar una decisión de poner a Dios en el lugar que debe ir, de recibir de Dios todos los nutrientes que yo necesito como esposa y que tú necesitas como esposo para que la relación fluya, para que el matrimonio
fluya, para que el hogar fluya. Entonces, entender el origen de los conflictos, entender el origen de la destrucción, entender el origen de los problemas es importante, porque así no lo vamos a tomar como algo sencillo o como algo que le puede pasar a todo el mundo o como algo, ¿cómo lo digo? Como algo sin importancia. No, estamos hablando de que hay una lucha entre la oscuridad y entre la luz, y entonces nosotros determinamos a quién queremos servir, nosotros determinamos cuáles son los resultados que queremos. Ábrele tu corazón al Señor, ábrele tu corazón a la palabra, empieza tú a poner los principios de Dios en práctica y verás cómo en tu vida las cosas empezarán a ser transformadas. Debemos de ser intencionales, y hemos hablado que número uno, fundamentar nuestra familia y hogar en el amor de nuestro Dios. Y lo segundo que podemos compartir con ustedes en este episodio es cuidar la relación en nuestro matrimonio y cuidar a nuestra familia, ¿ok? Porque es un camino de compromiso, es un camino de amor sacrificial, porque a veces los conflictos o porque se destruyen hogares o familias porque hay mucho egoísmo, ¿sabes? Así es. Queremos es que él me haga feliz, o sea, queremos beneficio para mí, que él haga por mí, que la esposa haga por el esposo o el esposo. Entonces, no se trata de eso. Se trata de que Dios nos hizo uno solo, ¿sí? Porque la unión, el matrimonio que Dios avala y que Dios bendice, es que, bueno, de dos hizo uno, Así es. ¿sí? O sea que no hay individualismo para Dios en el matrimonio. Él simplemente los hizo una sola carne. Dios no ve hombre y mujer, Dios ve un matrimonio, Dios ve una familia. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, debemos cuidar nuestro matrimonio con un amor sacrificial, ¿sí? Y ir contra el sistema, porque este sistema también bombardea de una manera negativa los diseños de Dios. Va a ir en contra siempre a lo que Dios diseñó y te va a decir para qué casarte, para qué seguir luchando, para qué esto y para qué el otro. No te mereces o tú no le mereces a él. Bueno, X, infinidades de cosas. Pero cuando ese amor es la base, creo que todo cambia. Nuestro lenguaje cambia. Como decía anteriormente, la manera de ver y de afrontar las dificultades cambia. Entonces, una decisión que nosotros tenemos como esposos y ustedes como esposas, de ir en contra de la corriente y anclar nuestros principios en lo que Dios dice. Identificarnos con el hombre y con la mujer que Dios dice que somos. Identificarnos con esa mujer que Dios dice que somos. Porque si nos identificamos y decimos, bueno, yo me comporto así porque es que todas las mujeres somos así, todas las mujeres actuamos así, y el hombre dice, bueno, pero es que todos los hombres actúan así. Pero no te identifiques con modelos equivocados, no te identifiques con lo que el mundo dice. Debemos identificarnos con esa mujer que está plasmada acá en la palabra del Señor. Y mientras mejor nos identifiquemos o más nos identifiquemos con la mujer plasmada en el corazón de Dios, pues nosotros vamos a poder ser una parte fundamental en el mantenimiento, en el que el matrimonio sea algo que se mantenga durante el tiempo. Igualmente los maridos, los esposos, no se identifiquen con los hombres del mundo, no se identifiquen con los hombres que no tienen o no colocan los principios de Dios por encima de lo que el mundo dice. Más bien, hombre, identifícate con ese hombre que está establecido, que está plasmado aquí en la palabra, porque dependiendo de con quién tú te identifiques, pues también vas a reaccionar o vas a actuar. Entonces es importante, y siempre digo, si nosotros nos ponemos a ver a los lados y decir, bueno, yo quizás soy mejor que aquel o mejor que aquella o me comporto así o asado, pero nuestro estándar de vida es Cristo, y Cristo, su fundamento fue el amor del Padre. Dice que Él no tomaba decisiones, Él no hacía nada por su propia cuenta, sino que Él había venido para honrar y para agradar a Dios. Y cuando nosotros hacemos a Cristo
nuestro Señor y el Rey de nuestras vidas, podemos decir lo mismo. No quiero agradarme a mí misma, no quiero seguir mis propios deseos, quiero seguir el deseo de Dios. Y dice la palabra que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece. Y todo lo que hace y todo lo que está, que lo avala a él, pues va a permanecer. Todo lo que lo acompaña va a permanecer. Así es, fíjate que hablábamos decisión, ¿sí? Decidir amar sacrificialmente, decidir fundamentar nuestro hogar y nuestra familia en el amor de Cristo, porque, y hablábamos también de que muchos problemas, muchas cosas es por el orgullo y el individualismo, ¿sí? Y el sistema de hoy trabaja mucho en eso, en el individualismo y el yo, el querer, el yo quiero y todas estas cosas. Entonces, hay que estar alerta y pendiente porque el individualismo solo busca es sacar a Dios fuera del matrimonio, fuera de la familia, porque ya la atención se desvía, o sea, o se quita de Dios y se pone la persona a verse a ella, simplemente. Entonces, debemos tener cuidado con esto. El individualismo puede empujar a Dios fuera de nuestra vida, puede empujar a Dios fuera de nuestra familia, puede empujar a Dios fuera de los hijos hacia los padres. Entonces, lo único que garantiza que esto no suceda es que Cristo sea el centro. Y en Eclesiastés capítulo 4, versículo 12, para ir finalizando, dice que un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Cuando Dios es el tercer hilo en el matrimonio, las relaciones se van a fortalecer y se van a anclar en un fundamento inquebrantable. Por eso, cuidado con el individualismo. Esto funciona y en cualquier área ministerial, en equipo, en familia, en matrimonio, el individualismo hace de las suyas. Entonces, no podemos sacar a Dios. El individualismo está anclado en el egoísmo. Es y correcto. Justamente creo que el egoísmo es uno de los principales problemas que nos impiden relacionarnos correctamente, tanto con Dios como con nuestra pareja, como con amigos, personas dentro de la iglesia. Entonces es importante que nosotros como creyentes entendamos que debemos renunciar a ese individualismo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues sabiendo que Cristo es el centro de nuestro hogar, que nos ha amado, nos ha perdonado, nos ha dado todo, incluso lo que no merecemos. Y como para cerrar, Gerson, quiero decir que es importante porque muchos matrimonios quizás hoy dicen, pero es que ya nosotros no tenemos solución, no tenemos remedio. Para Dios no hay nada imposible. Pero lo que sí bien es cierto es que hay muchas cosas que podemos evitar si prevenimos estos daños, si prevenimos estas temperaturas. O tomamos decisiones radicales. Sí. ¿Sí? Uh-huh. En cuanto a eso. Exactamente. Entonces, es importante entender que cuando ponemos por práctica los principios de Dios en el día a día, esto va a ser como siempre tú lo dices, va a ser un resguardo, va a ser una muralla de protección para nuestros matrimonios. Y no es que no van a venir momentos complejos, sí vienen momentos complejos, pero tenemos la fortaleza para afrontarlos y salir victoriosos ante eso. No esperemos que el matrimonio esté en el fuego, no esperemos que el matrimonio esté en una temperatura demasiado elevada para entonces empezar a poner por práctica los principios de Dios. Nunca es tarde, lo puedes hacer, pero te evitas el dolor, te evitas malas consecuencias en la vida si lo asumimos en el día a día, si ambos tomamos la decisión. Qué importante es ponernos de acuerdo, porque dice la palabra podrán caminar dos juntos sin que se pongan de acuerdo. Qué hermosa bendición es que podamos caminar en el acuerdo de querer agradar al Señor. Pero sin embargo, si no hay acuerdo, si en la parte espiritual todavía alguno de los dos no ha nacido de nuevo, no ha creído, no te rindas, sigue sembrando la semilla de la palabra en tu corazón, sigue haciendo lo correcto
y lo demás va a venir por añadidura. Lo importante es que cada uno de nosotros sepa honrar a Dios con lo que hace. Bueno, amados y amadas, hermanos, familia de Pacto de Gracia, recuerda, todo esto, nuestra familia puede ser próspera Así es. y va a ser próspera cuando por encima de todo nos vistamos de amor, Así es. que es el vínculo Perfecto. perfecto. Es lo que va a hacer que todo marche y engrane a la perfección de Dios, como Él lo diseñó. Ese vínculo es el que va a hacer que nuestras familias prosperen, tengan propósito y sean bendecidas. Así es. Dios me les bendiga. Nos vemos en un próximo episodio de Pacto de Gracia. Bendiciones y que prosperen en gran manera, así como prosperen su alma.